la señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Mis queridos hermanos, hoy vamos a finalizar el tema Adán, Eva y la Trinidad. Vamos con la tercera parte. Antes de eso queremos enviarle un caluroso saludo a todos los hermanos que se dieron cita con nosotros ayer para el culto del sábado. Y ahora, antes de comenzar, vamos a pedirle al hermano Juan que nos dirija al trono de la gracia para entrar en el tema de hoy. Bondadoso y eterno Padre que mora en lugar santísimo, en la patria celestial, oh Dios eterno, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Padre amado. Amén. Señor, pedimos que tú bendigas a los radioescuchas en esta mañana, oh Padre, que de una manera especial, Padre, tú nos puedas usar en esta mañana para llevar este tema de tanta importancia para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Señor, que tú puedas calar profundo en los corazones de los radioescuchas y que sea de bendición tanto para ellos como para nosotros. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias. Bien, mis queridos hermanos, los versículos de introducción en esta mañana los encontramos en Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 24. Y dice la santa palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mis hermanos, en el programa pasado repasamos otras características reflejadas en Adán y Eva, que serían lecciones objetivas para los ángeles fieles y para nosotros. Vimos cómo el hombre fue creado para parecerse a Dios físicamente, y repasamos cómo Dios le entregó ciertas tareas de autoridad a Adán, que reflejaban lo que Dios había hecho en los cielos, y cómo esto ayudaría a aclarar ciertas preguntas que los ángeles tenían después de la rebelión del enemigo de las almas. También repasamos cómo, a pesar de haber venido a la existencia después mediante materia viva, tenían la misma naturaleza de su fuente, en el caso de Eva, de Adán, y en el caso de Cristo, de Dios. Luego finalizamos el programa presentando cómo Dios mostró la hermosa lección mediante el caso de Eva, siendo ella el medio directo para traer la vida, como un reflejo de lo que el Hijo de Dios haría para ser el medio directo de vida eterna para la raza caída. En el programa de hoy veremos otras lecciones que podemos aprender de esta santa pareja. Acompáñenos en la parte final de este maravilloso estudio y que sea el Espíritu del Hijo de Dios quien nos guíe a través del mismo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, comencemos de una vez. Si recuerdan, despidiendo el programa pasado, mencionamos cómo las lecciones objetivas o semejanzas reflejadas en Adán y Eva en cuanto al Padre y al Hijo no tenían nada que ver con relación al género.
obviamente siendo que el Padre y el Hijo son masculinos. Pero queremos aclarar algo, y es que aunque el género tiene su lugar, no queremos que la mujer se sienta excluida. Las características de la mujer son un aspecto del carácter de Dios, como una madre que ama y cuida a sus hijos. Cristo de la misma manera hace igual. No es algo fuera de serie. El hombre y la mujer hacen una imagen completa del carácter de Dios. Ahora, Eva fue la agencia de procreación en el principio. Y en Colosenses 1 se menciona algo parecido acerca de Cristo. En Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Cristo fue el agente directo de la creación. Él fue el medio, el creador. Por eso Eva jugó el papel importante que desempeñó, porque en ese aspecto reflejaba lo que Cristo ya había hecho. Amén. Ahora noten, en Efesios capítulo 5 se nos da otro paralelo. Efesios 5, versículos 22 al 24 dice: Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Recuerden que fue Dios quien diseñó el hogar y la relación entre el hombre y la mujer para que continuara aún después de la caída, para que continuara siendo un reflejo del Padre y del Hijo. ¿Por qué creen que Dios quiso que eso fuera de esa manera? Pues es sencillo, mis hermanos, para que en cada familia como creyentes se diera esta lección objetiva. Se dice que la familia es uno de los testigos más fuertes que tenemos para predicar la verdad. ¿Se dan cuenta de eso? No es cuando uno se para al frente y predica. Cualquiera puede hacer eso. Es como somos en el hogar, lo que da la prédica más grande. El hombre reflejando la posición del padre y la mujer la posición del hijo, en un ambiente de paz y de amor. Por eso es que dice: esposa, sujétense a sus maridos como al Señor. Amén. Pero noten, mis queridos hermanos, el otro paralelo, el de Cristo y la iglesia. En las Escrituras se nos muestran un sinnúmero de relaciones jerárquicas, pero todas en el contexto del amor desinteresado del cielo. La Biblia dice que el Padre ama al Hijo, porque el Hijo hace las cosas que le agradan al Padre. Ese es un buen principio para las esposas, ¿no es así? Cristo honra al Padre. Su misión es restaurar la reputación de su Padre. Sí, porque recuerden, el enemigo de las almas echó su reputación por tierra. Y esa relación, mis queridos hermanos, Dios la diseñó para el hogar. Y por eso creó a Adán y Eva como los creó. Pero hoy día hay un problema con eso, porque muchas mujeres resienten eso. Y la razón es porque el hombre ha abusado de su posición y ha destruido totalmente la semejanza que el cielo quiso que reflejaran. El pecado ha causado todos estos asuntos entre nosotros. Por eso es que Pablo dice claramente: si te casas, vas a tener problemas en la carne, porque el pecado ha dañado la relación hermosa que Dios diseñó. Lamentablemente, mis hermanos, el enemigo ha causado todo esto.
Pero Dios quiere que hoy reflejemos aún lo que Él instituyó en el Edén. Así mostramos al mundo el Dios omnipotente que servimos y adoramos. En Él podemos alcanzar lo que ha prometido, pues Él nos ha dado el poder para lograrlo. Él mismo en nosotros, no otro. Amén. Siendo hechos nosotros participantes de la naturaleza divina mediante Cristo Jesús, no un tercer ser desconocido. Si entendemos el propósito del por qué Él hizo las cosas como las hizo, nos sometemos a su voluntad, en la confianza y en el amor de un niño. No dijo abiertamente, yo quiero que el hombre sea como nosotros. Muchos hombres hoy citan este versículo a sus esposas totalmente fuera de contexto. Lo hacen de forma egoísta y altanera, de una manera que Dios nunca quiso. Y tristemente ese es un problema, porque no solo echa por tierra el carácter del amor del Padre, sino que le sirve de combustible a la rebeldía y profundiza la amargura de corazón. Ahí está la posición del Padre, la cual el hombre debe reflejar, la cual trae sanidad y sosiego al hogar. Pero el hombre, por razones egoístas, elige voluntariamente no ver. La Biblia dice claramente que el Padre ama al Hijo y todo le ha entregado a Él. Amén. Y con esa declaración en mente, mis queridos hermanos, queremos detenernos ahí un instante. Pregunto, esposos, ¿hacen ustedes lo mismo con ellas? ¿O ellas tienen que suplicarles? ¿Reflejan ustedes, varones, la posición del padre de ser el proveedor para que ella se sienta segura y no esté en necesidad de nada? Es por eso que ella hace todo para complacerte. Es una relación entre ambos. La sumisión amorosa es lo que establece la autoridad del esposo. Ella reconoce la posición que Dios quiere que ella refleje, la posición del Hijo de Dios. Porque, hermanos, ¿quiénes están mirando en nuestro hogar? Los santos ángeles de Dios. Somos un libro abierto de aprendizaje y no dejamos de serlo por causa del pecado o porque Adán y Eva hayan caído. ¿Qué lecciones aprenden entonces en mi hogar? Cuando entendemos esto, de repente toma todo un nuevo significado, o por lo menos eso esperamos. Entonces la esposa tiene una posición clave en el hogar, al igual que el Hijo de Dios tiene una posición clave, una posición muy importante en el universo. Mis queridos hermanos, el principio de la jerarquía bíblica está basada en la relación original divina entre el Padre y el Hijo, la cual se estableció en figura en el Edén. Por eso el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán fue formado y luego Eva. El hombre fue hecho cabeza de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia en la tierra. Él refleja esa posición. Pero la iglesia tiene que someterse a Cristo en todo, como leímos hace un rato. Él es la verdadera cabeza de la iglesia y ese hecho arroja luz en cuanto a quién realmente dirige la iglesia hoy. Cristo, mis hermanos, no le ha delegado ese trabajo a nadie. Él es la cabeza de la iglesia en la tierra hoy. Él no le ha delegado ese trabajo a ningún hombre, ni tampoco a otro ser. Cristo ejecuta su autoridad por medio de su propio espíritu, no por un tercer ser desconocido. Por lo tanto, hoy tenemos en las iglesias un reflejo de ese modelo, donde la cabeza del hogar es seleccionada a ser la cabeza de la congregación. Un representante de Cristo, no como el Papa de Roma, que toma el lugar de Cristo, sino un subpastor que trabaja en el criterio y en el amor de Cristo. Generalmente siempre han sido hombres, porque así Cristo lo estableció. Eso es así, mis queridos hermanos. Cambiar el modelo es rebelión a lo establecido por Dios, por más justificaciones que hagan. Se rompe la jerarquía y el modelo presentado por el cielo.
Hoy día mucha gente tiene problema con eso y dicen, ¿sabes? Esto no es igualdad. Las mujeres deben ser también pastoras porque Dios nos creó iguales. Sí, nos hizo de la misma naturaleza. Recuerden eso, mis queridos hermanos, de la misma naturaleza, pero en una jerarquía que refleja la relación del Padre y del Hijo. Por lo tanto, necesitamos mirar este asunto a la luz del principio de jerarquía bíblica que existe en el cielo y que se estableció en el Edén. En estas diferentes relaciones está la clave. Todas tienen que cuadrar, todas tienen que reflejar de manera precisa una con otra. Una de las características para ser pastor o anciano de iglesia es mencionado en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4. Escuchen cómo dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Como pueden ver, está hablando acerca del carácter de este individuo. Continúa el versículo. Sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso refleja el carácter de Cristo. Amén. Aquí dice claramente que para ser pastor o anciano debe tener una sola mujer. Si tiene más de una, no cualificas. Si siendo pastor o anciano adulteraste, quedas descalificado para ejercer esa posición, porque quebraste el modelo establecido. También dice que tiene que gobernar bien su casa, lo que quiere decir que si gobierna bien su casa, bíblicamente hablando, él sería la cabeza del hogar. Amén. Hay hogares hoy, mis hermanos, entre los profesos cristianos, entre profesos adventistas, donde la mujer es la cabeza del hogar, no el esposo. Muchas veces esto sucede porque el hombre delega su posición de dirigir su hogar y otras veces es porque la mujer se le impone, pero siempre es por causa del pecado. Pero aquí nos dice que para ser pastor debe gobernar bien su hogar y como evidencia sus hijos estarán en sujeción. El hecho de que sus hijos estén en sujeción muestra que lo aprendieron de su madre, la fiel esposa. Amén. Mis queridos hermanos, en el hogar hay otros angelitos que están mirando. Sí, mis queridos hermanos, pero nos referimos en este caso a los hijos. Si todo se lleva a cabo como lo estableció Dios, ellos aprenden muy bien la lección. Pero si por lo contrario, el esposo abusa y maltrata a su esposa, está educando a sus hijos a la luz de una tea encendida en el mismo infierno, donde lo más probable es que sus hijos repitan lo mismo que han visto. Y si por el otro lado la esposa se rebela y no respeta la autoridad de su cabeza, que es su esposo, entonces esa mala lección es la que aprenden sus hijos. La esposa tiene el rol clave para mantener la familia unida junto a ella. Es la clave para mantener a los hijos conectados al Padre. Pablo dice que para ser pastor o anciano tiene que ser uno que refleje esta posición, porque él va a reflejar a la iglesia, la posición de Cristo. Y una de las características es que debe gobernar bien su hogar. Amén. Por lo tanto, en la discusión sobre la ordenación de la mujer, que viene llevándose a cabo hace muchos años, esto es lo que muchos no quieren aceptar. Increíble, pero cierto.
aunque ganó el no en la votación unos cuantos años atrás de la Iglesia Adventista, la siguen ordenando en contra del criterio bíblico. Aunque no lo quieran aceptar, eso es pura rebelión. Así es, mis queridos hermanos. En este tiempo de apostasía rampante, el deseo es poner mujeres como pastoras para que sean líderes de la iglesia. El criterio presentado en las Sagradas Escrituras, que es la lección objetiva de Dios, es puesta en un segundo o tercer plano. A lo mejor ni les importa, siendo que han acallado su conciencia porque en la votación ganó el no. No se dan cuenta que ante los ojos de Dios eso los hace más hipócritas, pues sabiendo ganado el no, las siguen ordenando. A lo mejor piensan que Dios no los ve, porque según ellos, el que quedó ahora con nosotros es el tercer ser desconocido. Mis queridos hermanos, la ordenación de la mujer no es bíblica. Óiganlo bien, no es bíblica de ninguna manera, como tampoco lo es la Trinidad. Al alejarnos del principio presentado por Dios, comenzamos a distorsionar la imagen misma que Dios quiere que nosotros reflejemos. Para que esto sea consistente, para que la mujer sea cabeza de la iglesia, entonces tenemos que invertir la situación en el hogar. Tenemos que asumir que la mujer es la cabeza de su hogar. Si tenemos una pastora, tenemos que asumir que ella está gobernando su casa. Y esto, mis queridos hermanos, esto es bien importante. Aquí tienen que poner mucha atención porque aunque muchos defienden este punto, a lo mejor no saben realmente lo que están haciendo. Pero como ustedes han podido ver en esta mañana, esto no es bíblico. La Biblia enseña que la esposa debe estar sujeta a su marido. Por lo tanto, si esto es revertido, para ser consistentes, tendrían que revertir la relación jerárquica. Entonces, la iglesia sería la cabeza de Cristo y el Hijo de Dios sería la cabeza del Padre. Y eso, a las claras, es netamente satánico. Ese es el mensaje condensado que presenta el famoso cuadro de Baphomet de la época del oscurantismo, que es la obra actual del enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, que sencillamente expuesto es revertir todo lo que Dios ha establecido. Eso es lo que el enemigo, esa es la obra del enemigo, netamente. Todo lo que Dios estableció, Él lo quiere revertir. Cuando se trata de ir en contra de lo que Dios dice en su palabra, se está menospreciando precisamente su palabra. Al hacer lo inverso o lo opuesto de lo que Dios estableció, eso es rebelión, no hay otra. En Números capítulo 15, versículos 30 y 31 dice lo siguiente: mas la persona que hiciere algo con soberbia, aquí se está refiriendo a un acto en plena rebeldía. Eso es así. Continúa el versículo. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Hoy muchos piensan que no importa, porque son intercambiables. Si ella está preparada, puede ser pastora como el hombre. Pero eso no es lo que presenta la santa palabra de Dios. Y eso tampoco es el criterio bíblico. Eso es así, mis hermanos. La inmensa mayoría de los cristianos cree que Dios es una Trinidad que se compone de tres personas coeternas y coiguales. En la mente de muchos son intercambiables. El Padre pudo tomar el lugar del Hijo y el Hijo pudo tomar el lugar del Padre porque son meros títulos.
Para ellos el Padre no es el verdadero Padre del Hijo, ni el Hijo es el verdadero Hijo del Padre. Según ellos, el Hijo no fue realmente engendrado por el Padre. Y entonces está el Espíritu, de quien no se sabe mucho, pero pudo haber tomado el lugar del Padre o del Hijo. Los conocemos solo por títulos que se ponen por llevar a cabo cierta función. Y por lo tanto, si uno puede ser la función del otro, son intercambiables. Eso es aceptado por mucha gente y de la misma manera hace sentido que en la iglesia el hombre y la mujer puedan ser intercambiables para que cualquiera sea pastor. Pero si crees que el Padre es realmente el Padre de Cristo y que Cristo es realmente el Hijo de Dios, entonces sus papeles no se pueden intercambiar. El modelo es fijo. Dios Amén. No cambia. Amén. Dios creó al hombre y a la mujer para reflejar esa posición de dos en el hogar y también en la iglesia. La historia de Adán y Eva es una buena solución para este problema, pues la misma mantiene el modelo divino. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, dice la palabra de Dios: pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Ahí claramente dice que el Hijo estará sujeto al Padre por siempre, y eso demuestra que no son intercambiables. El Hijo estuvo siempre sujeto al Padre, aún antes de la caída. Muchos piensan que si el Hijo está sujeto al Padre es porque vino como hombre. Pero ¿cuál es la razón por qué el Hijo está sujeto al Padre? La razón es porque el Hijo fue engendrado del Padre. La fuente del Hijo es el Padre. Y Él lo sabe muy bien. Y por eso lo honra. No porque sea inferior, sino porque su Padre es el único Dios verdadero. Amén. Y Él es la fuente de todo. En ese sentido, el Hijo es el guía y maestro de todo el universo y les enseña cómo relacionarse con su Padre. Lo aprenden viendo al Hijo someterse al Padre, fijándose en la sumisión de su Hijo. Amén. Lucifer fue el único que quitó la vista del Hijo y no quiso aceptar la lección. El enemigo retó el sistema completo del cielo en altivez y soberbia. Los que siguen su mal ejemplo no agradan a Dios y serán cortados, como decía el versículo en Números que leímos anteriormente, del pueblo. La ordenación de la mujer es uno de esos ejemplos. Una vez contaminados por ese espíritu de rebelión, el próximo paso es cuestionar la palabra de Dios. Y obviamente entonces atacan al mensajero. Muchos hoy dicen que el apóstol Pablo era un machista, pero Pablo, bajo inspiración divina, les responde en Corintios 14:37. Primera de Corintios. Primera Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor me los bendiga. amén. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.